Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas, una emisión más y una emisión más de corte internacional, de esas que nos gustan mucho porque nos da chance de platicar con gente que no está aquí y que puede ver las cosas muy de cerca, sobre todo en temas tan, pues ahora sí que suscitan tanta controversia como es el de Javier Milei, que está cumpliendo, acaba de cumplir 8 meses en su gestión, en su gobierno. Y bueno, pues está con nosotros, lo pueden ver, Hernán Caballero, con él hemos platicado de este tema y vamos a hacer una actualización. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Buenos Aires, en donde es prácticamente el ojo del huracán? Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando, Hernán, amigas, amigos de Conexionistas? Gracias por conectar otra vez de nuevo con nosotros. Y bueno, ya lo dijo Armando, hoy estamos conectando hasta Buenos Aires y gracias, Hernán, por la gentileza de tu tiempo. Entremos en materia. Comentábamos fuera del aire que desde el país donde me encuentro están llegando referencias y notas de la ejecución de estos primeros, digamos, primer mitad del año, si lo podemos resumir apretadamente, del gobierno de Milei, en donde el sesgo que tiene la nota sobre el gobierno de Milei es que él está haciendo las cosas no solamente bien, sino muy bien. Inclusive hay algunos medios ya que lo toman como referencia de gestión, ¿no? De recorte de gasto del gobierno, digamos, de alguna manera apretar el gasto público para contener la inflación. Y bueno, eso es lo que llega hasta acá. Entonces, queremos hablar contigo, Hernán, para que nos des el pulso de lo que tú puedes observar desde el lugar donde te encuentras, por supuesto, de qué es lo que está ocurriendo en términos reales, qué se está haciendo bien y qué cosas consideras tú que aún faltan por hacer para no, digamos, compartir o no tener esta visión excesivamente positiva, porque, bueno, a lo mejor tú nos dirás, pues efectivamente, Edgar, así es lo que está ocurriendo. Entonces, Hernán, pues ahora sí que te escuchamos atentos. Eh, bueno, la verdad que no sé si la gestión podría etiquetarse de perfecta, porque la verdad Claro, que lo que recibió Milei fue realmente un desquicio. O ok. sea, si, si lo que recibió Milei el 10 de diciembre se lo hubiera entregado, por poner un ejemplo, a Emmanuel Macron o a Giorgia Meloni o a Starmer, hubieran renunciado al día siguiente. O sea, Wow. no, digamos, era absolutamente una bomba nuclear. Yo no manejo bien las cifras, pero porque lo que ha explicado Milei constantemente es que directamente estábamos en un nivel de déficit sobre PBI de 17 puntos y totalmente cubierto por emisión monetaria, lo cual llevaba a las puertas de una hiperinflación posiblemente más grave que la de 1989. Los países que no han vivido hiperinflaciones no saben cuáles son las consecuencias sociales prácticamente inmediatas que tienen, que es un derrumbe a la miseria de prácticamente todas las clases sociales, con excepción posiblemente de la más alta o de las dos o tres capas más altas. Pero es inmediato, lo vivimos en el año 89 en Argentina y fue una experiencia, yo no me la olvido más, imposible de negociar directamente, no podías comprar comida. O sea, la Ujú. moneda había dejado de existir. Entonces, y eso es lo que recibió Milei el 10 de diciembre, de estos irresponsables que gobernaron hasta el 10 de diciembre bajo su moto de justicia social. No nos olvidemos que el Partido Peronista se llegó a llamar durante una época Partido Justicialista. Y resulta que a lo que llevó a la Argentina esa cultura política fue a la injusticia social más atroz, pero en muy poco tiempo. No digo que hayan sido únicamente responsables los peronistas, pero los peronistas son los que instalaron esa matriz. Ujú. Y que lo que ha venido a hacer Milei, como yo hablé con ustedes hace ya unos meses, es Sí. Argentina necesitaba un cardiocirujano economista, porque Argentina estaba enferma terminal desde el punto de vista económico. Entonces, todos los presidentes que tuvimos, abogados de distintas universidades de la Argentina, inclusive Macri, que fue ingeniero, no sirvieron, porque necesitabas un economista que supiera tanto o más que el ministro de Economía. Argentina estaba ya en la fase terminal. Y realmente
esta dupla de un equipo económico muy fuerte que lidera Luis Caputo, eh, que es la cabeza visible, pero tiene mucha gente muy capaz adentro, con un presidente que sabe tanto como Caputo, realmente están haciendo un trabajo increíble. Eh, el peso de la Argentina, del gasto público en Argentina, estaba pasando el 45% del PBI. O Mm. sea, era ya directamente los argentinos trabajábamos todos como sociedad hasta posiblemente fines de junio para darle todo nuestro producto al Estado. Eh, y no era suficiente, porque Argentina era cada vez más pobre y más pobre y más pobre. Eso Milei se ha propuesto bajarlo al 25%. Y, perdón, y ese 25% no solamente se llega por mayor eficiencia en el uso del gasto público. Un informe del BID hace unos años marcó a la Argentina como posiblemente el país más ineficiente en el uso de los recursos públicos. Pero a lo que se abocó Milei fue no solamente a usarlos de manera más eficiente, sino además a destapar una cantidad de lugares de corrupción que se llevaban parte de ese gasto público. Y lo que se está, y lo que tiene aparte el equipo de Milei, que también es muy novedoso, es un motor de comunicación tremendamente poderoso, Sin duda. que llega por todos lados con información que nunca nos había llegado. Eh, Enterarte que la mitad de los comedores sociales de Argentina no existían, Ajá, pero recibían los subsidios. ya. Enterarte que gran parte de los lisiados son falsos. Caray. Por lo tanto, los subsidios que reciben no corresponden. Enterarte que una cantidad de personas que recibían subsidios para alimentarse viajaron al exterior en el 2023. No sé, Ok. y te puedo repetir hasta enterarte que el Ministerio de la Mujer tenía más presupuesto que el Ministerio de Defensa y no servía para nada. Entonces, todo eso es una batalla cultural que probablemente a lo mejor sea un exceso y necesites a lo mejor algún tipo de política activa para defensa de la mujer y contra la violencia de género y demás. Pero destapar un ministerio de 1.050 personas que prácticamente no servía para nada, es esa batalla cultural la que está por lo menos sosteniendo la imagen de Milei, que hoy estaba leyendo ayer algunos números, está en el casi 55% de aprobación después de 8 meses. Wow. Fíjate que ahí, Hernán, una de las cosas que se rumoraban, ¿no? Hoy una de las hipótesis era justamente esa, pues, tradición, ¿no? Vamos a ponerlo así, cultural, sobre todo este ahora ejercicio de simulación que tiene el peronismo diagonal, kirchnerismo y como el ismo que le queramos poner. Y era esta duda sobre la capacidad justamente de estos gobiernos y sus pactos con estos colectivos que les encanta tomar las calles, como el principal argumento para detener cualquier cosa que hiciera Milei en términos de Milei va a tomar una decisión y vamos a salir a la calle y lo vamos a impedir. Y bueno, ya llevamos 8 meses. Y creo que la apuesta no nada más ha sido económica. Tú hablas de aquí de un tema importantísimo de comunicación política, de comunicación social, que ha llegado al país y hasta acá no llegan, digamos, estas famosas movilizaciones que iban a paralizar al país. Estuvimos por allá rápidamente por cuestiones de trabajo, nos tocó ir justamente cuando se armó este escándalo de una huelga que hizo Aerolíneas Argentinas, en donde nos tocó la propuesta de las reformas de Milei justo en ese momento y veíamos cómo pues toda esta bancada, digamos, justicialista, como bien señalas, fue expuesta en un escándalo de corrupción con Aerolíneas Argentinas y a mí me llamó muchísimo la atención que no fueron ni siquiera capaces de pedir una disculpa pública. Es más, no mencionaron el tema, como si no hubiese ocurrido.
Y creo que no vimos, ¿no? Porque estuvimos allá, ninguna protesta grande social como estas a las que estábamos acostumbrados y con las cuales, ¿no? Pienso yo que se infundió un poco de miedo. ¿Tú crees que, o cómo ves tú esta condición social, es decir, la efectividad de estos ajustes, ¿no? De esta comunicación política está bajando ya a ese nivel como para desactivar un poco estas protestas o más bien se debe a la incapacidad de organización y al nivel de exposición al que se ha llegado, que los propios liderazgos, estos tradicionales, eh, eh, se han visto pues exhibidos y por lo tanto poco eficaces en organizar esto? ¿Cómo ves tú ese tema, Hernán? Bueno, yo estoy lejos de ser un experto en movilizaciones sociales. Lo que sí te puedo decir es que como todo como toda, todo la estructura, la arquitectura peronista, las movilizaciones sociales que nos volvieron locos durante 20 años, Sí, literalmente 20 años, acá se llamaban piquetes, sí, Ujú. eh, eran también falsos. ah, Probaron ser falsos. ok, Cuando vos agarrás los votos que sacó uno de los grandes movilizadores de estas movilizaciones masivas, un señor de apellido Grabois, o Grabois en francés, pero acá se lo llama Grabois, sacó menos del 5% de los votos como ok, candidato presidencial. O sea, entonces, ¿qué hizo el equipo de Milei? El equipo de Milei trabajó a dos bandas. Te lo, te lo hablo como ciudadano que sí, 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 que leo es los el diarios. punto más importante. No estoy absolutamente desconectado de estas bandas, no trabajo en el gobierno, trabajó a dos bandas, una a nivel de Ministerio de Seguridad. ¿Cómo? Bueno, sencillamente coordinando el frenado de estas masas de personas. Acordate que Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes, no llega a ser el tamaño de México DF, pero es una ciudad enorme. En ¿Eh? la capital, en lo que se llama el DF nuestro, la capital federal tiene menos de 4 millones, quiere decir que estamos rodeados de 12 millones de personas que viven alrededor, y estas manifestaciones en un 95% entraban al Distrito Federal desde ese conurbano, organizados por estos gerentes que bueno, que esta batalla cultural los ha rebautizado gerentes de la pobreza, porque son hombres millonarios, hombres que han sacado enorme cantidad de recursos de esos subsidios. Ujú, Bueno, y estos hombres inundaban Buenos Aires con 70.000, 100.000, 200.000 personas, una vez por semana, una vez, dos veces por semana, paralizando absolutamente todo, con un conocimiento de cuáles eran las arterias principales y cómo volver locos a los porteños que vivimos acá, directamente cortando la ciudad en dos, en tres. Bueno, no pasaban ni las ambulancias, ni las personas que iban a trabajar. Era una cosa espantosa por 20 años. Teníamos hasta software que nos permitía ver cómo, Ujú. cómo sortear estos lugares. Era realmente un infierno. Bueno, lo que hizo el Ministerio de Seguridad es desactivar estos ingresos. O sea, se puso a trabajar en cuáles eran los lugares de ingreso, y acá no pasan, y se terminó, y no entran. Primero. Segundo, ese mismo Ministerio de Seguridad, en combinación con otro ministerio que es el de Capital Humano, decidieron avisarle con absoluta precisión y certeza a los participantes extorsionados, ¿no? Porque estaban extorsionados de que si no participaban no recibían los subsidios. ujú, Avisarles que si participaban perdían los subsidios ok, claro. a través de reconocimiento facial, a través de una serie de herramientas tecnológicas, así de simple. Te veo marchando, no cobras el subsidio. Si querés cobrar el subsidio, tenés que estar trabajando o estudiando, que es para lo cual el subsidio está instituido. Ujú, O sea, con estos dos ministerios trabajando juntos, prácticamente desarmaron esta historia. O sea, y hay un tercer ministerio que creo que es importante también, que es el Ministerio Público, el de los fiscales, que directamente, digamos, demandó por estafa, no sé cuál es la figura jurídica, no sé cuál es, el hecho del robo de comisiones sobre la masa de subsidios a estos gerentes de la pobreza que ahora están en los tribunales. Ok.
explicando cómo tienen las fortunas que tienen y cómo es que han sacado parte de los dineros públicos para su beneficio propio. Para vos te es una idea, uno de ellos, era ministro no ministro, perdón, secretario de Economía Social, reportando al ministro de Desarrollo Social en ese momento. Y manejaba uno de estos movimientos, o sea que había un conflicto de intereses abrumador, Sí, que sí, no, sí. digamos, solamente en una administración del nivel de ética del anterior podía darse esto. Bueno, todo esto se desarmó, primero. Luego, al mismo tiempo, Capital Humano, que es una señora que se llama Sandra Petovelo, una mujer con mucho carácter, Ujú. lo que hizo es volcar muchísimos más subsidios a las clases bajas, pero muchísimos más. Yo te diría, la inflación aumentó en los últimos 8 meses 230%, está bajando, ¿no? Pero más o menos Ujú. 30%, y los subsidios casi se multiplicaron por 5, o sea, aumentaron 485%. O sea que Mm. las clases con menos poder adquisitivo que reciben subsidios se han visto beneficiadas en estos 8 meses, mucho más que los jubilados o los pensionados. O sea, ha habido una decisión muy astuta del gobierno de Milei de volcar enorme cantidad de recursos para tranquilizar a esa gente y que puedan de alguna manera eh, no sufrir tanto el bandazo. Yo te diría que la clase, la capa que más está soportando el ajuste es la clase media, que no Claro. tiene los subsidios y ha visto muy golpeados sus ingresos por el pico inflacionario de diciembre, enero, febrero, marzo, de una manera brutal, ¿no? Esa es la clase que está posiblemente bancando más el ajuste. Como lo comentaba Edgar, ¿no? Estuvimos por allá en el mes de marzo y yo la verdad, con la gente que hablé, con la gente que tuve alguna relación, notaba yo cierta, ¿cómo decirle? Como que una expectativa a lo que venía, como que no tenían seguridad sobre el futuro, como que híjole, estaban, como lo calificaría como al borde, ¿no? En el borde del precipicio, no sabían para dónde iba a pasar, qué iba a ocurrir, cómo iba a reaccionar, etcétera, etcétera. Se me hizo como que había cierta desesperación en el ánimo de la gente. Tú, el día de hoy, ¿cómo calificarías el ánimo de la gente? ¿Están un poco más esperanzados, están más positivos, están más optimistas, o de plano el pesimismo sigue siendo el común denominador? No sé qué decirte porque mi contacto con la cantidad de gente Ujú. digamos, contacto que yo tengo con gente no califica de muestra, con lo cual no lo Claro. sé. Sí sé, por lo que leo, que la principal preocupación con una inflación que va bajando, Ujú. eh, la principal preocupación está pasando a ser el desempleo más que la inflación. O sea, Ok. la gente tenía mucho miedo y mucha desesperación entre enero, febrero, marzo, abril, por esta erosión brutal de sus ingresos frente a una inflación que parecía directamente descontrolada. Y ahora que han visto que la inflación pasó del, no sé, en diciembre fue el 25, ya no me acuerdo, y mensual, ¿no? Y ahora está en Sí, el sí. 4. Entonces, si van al supermercado y encuentran que los precios prácticamente no se están moviendo, la gente, aunque no sean PhD en economía, se van Exacto. dando cuenta, se van dando cuenta que hay como una convergencia de precios a cómo se están moviendo sus salarios y eso creo que lo está tranquilizando desde el punto de vista económico. Ujú. Sí hay miedo al desempleo porque obviamente la caída del consumo ha hecho que se perdieran puestos de trabajo. Entonces la gente, ahora cuando les preguntas con un micrófono, aparentemente la gente cita más el miedo al desempleo que el Ujú. terror a la inflación. Yo creo que igual los niveles de terror son diferentes. Lo que había al primer trimestre era pánico, Ok. porque Sí, sí. realmente eh, eh, tenemos nosotros en el ADN la hiperinflación del 89 y del 91, con lo cual había mucho miedo a caer de vuelta en eso. Ujú. Eso se desarmó.
Lo que no sé qué va a pasar con esta curva, porque hay algunos críticos bastante respetables que dicen que perforar ese nivel del 4 requiere algunas herramientas un poco más sofisticadas del equipo de Milei. Eh, no lo sé. La verdad que no soy economista experto en inflación. Sí te puedo decir que el equipo de Milei tiene los mejores nombres de economía liberal de Argentina. Con lo cual, si hay que, si hay que hablar de sofisticación, yo creo que estos tipos la tienen. Vamos a ver si usan esas herramientas. Pero te diría, cirugía de alto nivel porque tienen que lograr, Argentina sigue teniendo un problema de dólares, eh, eh, sigue teniendo un problema, digamos, de captación de dólares externos. Las fuentes externas de dólares de cualquier país normal básicamente son la inversión externa directa y las exportaciones. Argentina tiene una tercera fuente posible que es los dólares que los argentinos tienen en el exterior. Ujú. Y, y que son muchos, te diría que son probablemente el tamaño de un PBI. Guau, de Sí. ese tamaño. Guau. Sí, 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 sí. Los argentinos, yo siempre digo, somos refugiados financieros. O sea, así como los venezolanos y los sirios son refugiados políticos, los argentinos somos refugiados financieros. Hemos escapado con nuestros ahorros del sistema formal. Eso no quiere decir que esté en una cuenta en Nueva York, puede estar en un colchón en la ciudad de Buenos Aires, pero están fuera del sistema, fuera del alcance Sí, de sí, la sí. autoridad. Bueno, pero entonces lo que tiene que lograr mi ley en estos pocos meses es, por un lado, seducir a la inversión externa directa. Argentina está en niveles de inversión externa directa de países africanos. Eh, Chile tiene inversión externa directa 5 o 6 veces Argentina, con una economía que es menos de la mitad. Eh, Ese es el primero, que ahora vamos a hablar de eso, que la verdad que Milei es un personaje muy extraño. Eso. Segundo es seducir a los argentinos a traer sus dólares. Para eso ha planteado un blanqueo de capitales muy, muy razonable y muy favorable. Vamos a ver cómo responden los argentinos a blanquear sus ahorros y traerlos a Argentina. No solamente blanquearlos, sino traerlos a la Argentina, porque vos podés blanquearlos, pero dejarlos en el exterior. La idea es que Ujú. los Y el tercero es dar vuelta a la ecuación de comercio exterior. Y de todas formas, Argentina tiene balanza comercial positiva, pero porque prácticamente no importa nada. Debería Ok. importar muchísimo más para el tamaño de economía que tiene. O sea que tiene que lograr tener superávit de comercio exterior, pero para que ustedes se den una idea, hoy las exportaciones argentinas están en el 13% del Producto Bruto y en el 2002 estaban en el 20%. Ah, caray. Y si mirás Corea del Sur, creo que Corea del Sur Todo, exporta 100% del todo, PBI. O sea, sí, todo, 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 sí, sí, sí. el crecimiento es impresionante. ¿Por qué digo que es un personaje raro? Porque cuando vos analizás estas tres fuentes de dólares posibles que tienen que entrar a Argentina, eh, eh, si ustedes analizan los viajes de Milei al exterior, tómense el trabajo de analizarlos. Son de lo más extraños. Milei ha estado en varios países sin visitar al presidente. Ujú. Sí, Va a pasar aquí en México próximamente. Sin visitar al presidente. Y puede ser o no antipático para Milei, porque obviamente este señor de Sánchez de España es profundamente antipático a Milei, pero Macron es simpático a Milei, y sin embargo Milei estuvo en Francia reunido con empresarios y no visitó a Macron. Después sí lo visitó en las Olimpiadas, pero el primer viaje a Francia estuvo con empresarios. En Estados Unidos estuvo 4 veces con empresarios y no visitó a Biden. Ujú. En Brasil estuvo en Florianópolis, creo, o en Curitiba, no me acuerdo en qué ciudad, reunido con empresarios y no, obviamente, no visitó a Lula. O sea, está haciendo un trabajo rarísimo de seducción de la inversión extranjera de manera directa que no lo vi en ningún presidente. Obviamente, Alberto Fernández no podía visitar a nadie porque era un incapaz absoluto, pero Macri, por ejemplo, no hacía esto. Tenía sus reuniones con empresarios, pero siempre dentro del marco oficial, del Palacio del Elíseo, protocolario, de la sí, sí, sí. Moncloa, de la Casa Blanca, bla, bla. Milei va a Estados Unidos y no va a Washington, va a Houston. Sí,
a Florida o va a San Francisco. Es una cosa muy disruptiva. No sé cuál va a ser el efecto, pero que Argentina necesita dólares, necesita. Y el ñato se reúne con los que tienen los dólares. Pues mira, yo creo que todos estos cambios, ¿no? Que cuestan trabajo entender, sobre todo en este estilo, yo siempre los veo bienvenidos. Porque finalmente, cuando las cosas adquieren un status quo y dejan de moverse y se convierten en un pesado fardo, ¿no? Pues es el momento de picar un poco y, como decimos acá, de estirar la liga a ver hasta dónde llega esto, porque a lo mejor también es la forma, no lo sabemos. Como tú bien dices, qué bueno que señales este punto, no lo habíamos detectado, tienes toda la razón. Habíamos visto los discursos grandilocuentes y el trato de rockstar, ¿no? Que se le da todavía a Milei. Pero ese detalle se nos había escapado y es bien importante entender cómo está cambiando esos protocolos, porque finalmente sigue siendo la cabeza del Estado. Entonces vamos a ver, como tú bien dices. Y Hernán, finalmente para cerrar, porque habrá que regresar contigo y volverte a molestar, porque la huella que Milei está construyendo, no hablo todavía de una herencia, es muy poco tiempo para hablar de ello, pero ya hay una narrativa que se está construyendo en donde tenemos una región totalmente convulsionada, en donde eh, elecciones en todos lados, y justamente este asunto de toda la controversia que antecedió la llegada de Milei a la Casa Rosada, y que por supuesto era en su contra, ahora se está convirtiendo en una gran herramienta y es quizá el único, ¿no? No sé, quizás a su manera y en su terreno y en sus temas, Bukele sea la otra referencia, controvertida por supuesto, pero sobre todo en materia económica no hay quien le compita en este momento en la región, ¿no? Y estoy hablando de toda América, no estoy hablando nada más de América del Sur. Entonces, me parece que habrá que darle ese seguimiento específico porque creo yo que de salirle bien las cosas, se está conformando una fórmula que no habíamos visto, olvídate, en décadas, nunca. Entonces, eso me parece bien interesante. Finalmente, Hernán, digamos, en lo que resta en este cierre del año, durante los siguientes meses, ¿cuál tú crees que sea el reto principal? Es decir, traer esos dólares para digamos, aumentar producción, empleo, etcétera. ¿Es el foco que tiene que hacer? Mira, en realidad el tema de lograr un inflow de dólares superavitario y creciente es instrumental al modelo que Milei está pensando, o que pensó, mejor dicho, cuando decidió competir por la presidencia argentina, que es mucho más profundo. Mm, Eh, es como si yo te dijera, yo para sacar a este paciente de donde está, necesito ciertos remedios oncológicos. Ok, pero eso es, digamos, es una cosa. claro, Después lo tengo que sentar en la cama, después lo tengo que parar, después lo tengo que hacer ejercicios y finalmente lo voy a ver corriendo en el maratón. O sea que el tema de los dólares es un tema te diría que es condición necesaria, pero no suficiente. ok, Luego está trabajando, y eso es algo que yo todavía no conozco, pero sé que se está trabajando con un ministro específico que, si quieren, empiecen a seguirlo, se llama Sturzenegger, ok, que es un ministro que está abocado a la transformación de Argentina, en justamente desarmar esta Argentina de falsa justicia social, hacer un Estado bien fit, bien ágil, bien efectivo para las cosas que se tiene que ocupar, y destrabar todo el resto de la economía que permita invertir a lo largo y ancho de Argentina y ponerla en el tablero de jugador económico importante. Solamente te doy un dato. Hay una cosa que se llama RIGI, que lo hicieron otros países, Chile, Perú, ya hace algunos años, con cierto éxito, pero con foco en sectores bien específicos, minería en Chile y en Perú. Bueno, Milei lo está sacando para toda la economía argentina, que es régimen impositivo, creo que se llama, para grandes inversiones, que básicamente lo que presenta es una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversiones de más de 200 millones de dólares que se hagan los próximos 2 años.
el otro día leí que sin haberse todavía reglamentado el RIGI, ya había un log de inversiones de 39.000 millones de dólares. O sea que el potencial de inversiones que puede entrar a Argentina si se destraban todas esas cosas que tienen trabada la Argentina, puede ser mucho más alto. Y eso es lo que va a dar vuelta a la Argentina y lo que va a generar muchísimo empleo, porque aparte, estas inversiones, no al principio, pero luego, acordate que son cadenas de valor, esas grandes inversiones las hacen corporaciones. Claro. Y esas corporaciones, en general, forman parte de cadenas de valor de las cuales cuelgan pequeñas y medianas empresas, u otras corporativas, pero bueno, cuando se hacen grandes inversiones, no siempre, pero en muchos casos traccionan las cadenas de valor y esas son las que van a generar empleo y alto valor agregado. Y yo tengo mucha fe que eso pase. Por eso la apuesta de Milei de los próximos 6 meses, si vos me preguntás, es conseguir los oncológicos Muy para bien. sacar a la Argentina del problema que tiene. O el remedio cardíaco, poner el nombre que quiera, que todavía está en terapia intensiva Argentina. Sí, Esos claro. son los próximos 6 meses. Los próximos 4 años, los próximos 3 años y medio de Milei es transformar la Argentina. Transformarla. O sea, que Wow. vos vengas dentro de 1 año y medio y no la reconozcas. Wow. Si lo logra, alguna vez lo escuché y me pareció, no un poco, muy arrogante de su parte decir que si las cosas le funcionaban, le debían de dar el Premio Nobel de Economía. Y ahora con lo que dices, ya lo estoy dudando. Pero yo a Bukele le daría el Premio Nobel de la Paz. Wow. Voy a decir por qué. Hice el cálculo, pero muy a mano alzada. Sí, sí. ¿Cuántas vidas salvó Bukele en 4 años? ¿Vos sabés? No, 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 no. 24.000 salvadoreños están vivos gracias a Bukele. Cuando Vaya vos tema. agarrás, cuando vos agarrás el ratio de asesinatos de El Salvador, esto no quiere decir que lo haya hecho perfecto y que no haya habido imperfecciones, seguramente haya Claro, habido, claro. habrá que denunciarlas y corregirlas. Pero con el ratio de violencia que tenía de 100, ciento y pico, cada 100.000 habitantes, a 2,7 que está ahora, si vos haces el cálculo, te da 6.000 salvadoreños por año. Wow. Premio Nobel de la Paz. Vaya, vaya punto. Pues bueno, ahora sí que habrá que voltear a ver también para allá. Pues Hernán, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y Bueno, bueno, ya estaremos molestándote de nuevo porque yo por lo pronto acá en Houston, ya mi ley se metió en la conversación de la, estuvo de bien. la, de la política pública, ¿no? En donde ya varios analistas le han dicho a los dos candidatos, volteen a verme al señor Milei para que vean cómo se maneja este tema de la inflación y déjense de chistes. En fin, muchas gracias Hernán y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Pues Hernán, te agradecemos mucho, muchas gracias por participar y recuerden, a nosotros nos encuentran en redes sociales como Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. Nos encuentran en YouTube y en Spotify como Conexionistas México y también nos encuentran en Telegram como Conexionistas. La música es de Alejandro Saborita y lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.